Hola a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Carito de Barra Literaria y hoy les quiero hablar de un cuento llamado Mi compadre Facundo del escritor antioqueño Emiro Castos. Este cuento yo lo leí de este libro que es Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, que es una antología hecha por o compilada por Luz Mari Giraldo, y este está dividido en 4 partes. El cuento lo ubican en la tercera parte, que son cuentos como de costumbres, no tanto costumbristas sino sobre costumbres, y lo que nos narra es, a mí me pareció una experiencia muy amena porque no me había encontrado con este tipo de literatura escrita por antioqueños. Digamos, yo sí he leído cuentos de antioqueños como Tomás Carrasquilla, F. Gómez, que me han gustado, pero pues encontrarme con eso, primero no sabía quién era Emiro Castos. Entonces, digamos, cuando uno lee Mi compadre Facundo de Emiro Castos, uno, ¿quién será ese? Bueno, pero empieza a hablar como de Medellín, de Antioquia, y me pareció muy entretenido, me pareció muy ameno y me ayudó, pues me obligó a ir a quién era ese Emiro Castos. Y Emiro Castos es un seudónimo de un hombre llamado Juan de Dios Restrepo, que no tiene foto. Pues yo busqué foto por todos lados y no la encontré. Entonces como que le gustaba publicar así como por seudónimos, porque hubo una época de esos escritores que se dedicaban a otras cosas y que de pronto no se sentían seguros, puede ser, de publicar pues como literatura, cierto tipo de literatura, o no se sentían seguros o cómodos, o bueno, como se dedicaban a otras cosas, muchos que eran mineros, comerciantes, médicos. Entonces ese era el caso de Juan de Dios. Y este cuento a mí me pareció muy fácil de leer. Este cuento está dividido en varias partes, está dividido como en 5 partes, y trata sobre una familia, sobre un hombre, primero Facundo, y sobre su familia. Entonces él empieza con quién era el padre de Facundo y nos dice que el padre de Facundo era un chapetón. Entonces que bueno, él que adoraba a Dios y al rey y no sé qué. Y lo mandó a él a estudiar a Santa Fe de Antioquia y bueno, allá estudió. Resulta que Facundo se hizo un gamonal y queda uno, bueno, chapetón, gamonal. Obviamente a mí me resuenan esos términos porque uno sí escuchó de pronto a los papás o gente grande hablando de gamonales y de pronto en clases o en otro tipo pues como de encuentros mucho más relacionados con la historia o la literatura o esos cuentos que le narran a uno por ahí. Pero pues obviamente yo me fui yo a ver qué es un chapetón. Y resulta que el papá de este personaje Facundo, cuando dice chapetón, es que en la época de la colonia se le decía chapetón a los que eran directamente como españoles. Entonces por eso yo decía, ah, claro, con razón él decía que adoraba y daba todo su respeto pues al rey y a Dios. Y yo como, bueno, es que rey en Colombia como que por eso. Entonces, bueno, ya van viendo ustedes como de quién era hijo Facundo. Y Facundo se convierte en un gamonal, y bueno, gamonales en ciertas regiones pequeñas, en cierta época de la historia también, ahora no se les llama así, ahora se les llama de otra forma. Un gamonal era alguien en un pueblo, pues, o algo así, que era como una especie de terrateniente y que era rico, ¿sí? Era como el rico del pueblo, pero que tenía tierras y pues tenían empleados, animales, incluso algunos gamonales no trataban muy bien a sus empleados, pero pues era como la forma de ser de esas personas de esa época. Incluso hay, digamos, ciertas formas de relacionar el término con lo que ahora o en un tiempo se conoció como una forma del paramilitarismo, porque algunos dicen que eso surgió, el paramilitarismo surgió porque ciertos gamonales estaban cansados de que les pidieran plata y hicieron pues como su propia fuerza ahí. Bueno, el caso es que ese era Facundo, era un gamonal. Entonces nos cuenta cómo se convierte en gamonal y empieza a hacer una caracterización de eso que muchos pueden entender como lo que es el antioqueño, lo que es el paisa, paisa puro, ¿cierto? Como ese campesino que es ahorrativo, que es capaz de volverse rico, que siempre está pensando como
en salir de pobre, porque él tuvo un revés como en su vida cuando era más bien joven, pero aún así se recuperó, porque obviamente al ser gamonal, y imagínense ustedes la envidia que resultaba para otros hombres poderosos, entonces él tuvo un revés en su vida, pero aún así volvió a levantarse. Entonces cuenta como ese arranque o como esa pujanza que es muy natural escuchar en estos relatos pues como antioqueños, no sé, pues en otras regiones de Colombia sí también se habla de esa pujanza. El caso es que se habla pues como aquí de eso. Yo siento que hay mucha crítica frente a lo que es la relación del Estado con Dios, incluso frente al matrimonio, porque llega en un momento, bueno, cuando Facundo se casa con una señora que, pero dice como que casarse pues no es como la gran cosa, pero todo antioqueño tiene que estar casado, porque no sé qué, porque creen en Dios o porque son muy tontos. El caso es que yo siento que todo el tiempo está haciendo como esa especie de sátira, de comentarios medio sarcásticos frente a lo que es eh, algo pues que es más que costumbre, ¿cierto? Como esos cánones, esos patrones que dicen, bueno, usted crece, usted se hace rico, usted tiene y va a casarse y tiene hijos, etcétera. Bueno, vamos conociendo ya en la segunda, tercera, en el resto pues como de partes. Bueno, él se casa con esta chica que no era nada agraciada, pero pues como en Antioquia cualquiera se casa. El caso es que tienen 3 hijos, 2 son mujeres, el otro es un varón, y al varón sí lo mandan a estudiar. ¿Cómo les parece? Lo mandan a estudiar a Bogotá, pero el muchacho no se pone a estudiar, sino que se pone a hacer otras cosas, mientras que las hijas tienen que trabajar durísimo en el campo con la mamá, hacer arepas 3, 4 veces al día o muchas veces al día. Entonces imagínense el trabajo en esa época que era hacer arepas, que era pilar el maíz, molerlo, hacer la arepa y hacer ese proceso varias veces, sin contar las veces que tenían que hacer esas pobres mujeres comida. Cuenta también que andaban descalzas y que solo se vestían bien como para los domingos. Y bueno, ese hijo llega pues porque él tenía el sueño a través de ese hijo que se volviera un hombre de ley, ¿cierto? Como una especie de abogado para que hiciera escrituras y cosas así. Y el chico llega y le llega bien exigente y le dice como que no, yo por allá no aprendí nada. O sea, él se graduó, pero no sabemos cómo, pues simplemente fue y le entregaron su diploma. Me imagino que en esa época era mucho más fácil graduarse. Entonces, bueno, llega y empieza, él trae otra mirada más de la ciudad y empieza a decirle, ay papá, pero es que acá viven ustedes como muy regularcito. No comen bien solo si hay visitas, andan descalzas esas muchachas, ni siquiera estudian, ¿qué es esto? Y bueno, vemos que Facundo es ese, yo no sé si es el típico antioqueño, pero el antioqueño del que uno ha escuchado mucho, que se volvió rico, pero que era muy tacaño. Entonces, por ahí van las cosas. A mí me gustó mucho, lo encontré obviamente muy familiar y muy coloquial, no tan coloquial como leer a Tomás Carrasquilla, pero muy ameno de leer y muy cercano a eso que uno ha escuchado, lo que es el antioqueño, cómo era la vida antes del antioqueño, y pues bueno, lo disfruté muchísimo. Yo siento que es un muy buen paso y siento que este libro vale muchísimo la pena porque pues uno puede ser literatura colombiana, una compilación, qué pereza, no, para nada. Desde la primera página uno se lo goza porque incluso cada parte trae una breve introducción de lo que se va a encontrar, entonces es como, es como muy tranquilo, la lectura va fluyendo y es muy ameno. Este fue el cuento de mi compadre Facundo. Cuéntenme si ustedes lo han leído, cuéntenme si quedan con muchas ganas de leerlo y qué otras cosas me recomiendan de Luz Mari Giraldo. Yo la verdad con este primer tomo que me estoy leyendo la encuentro que es muy fácil, pues muy cercana, que no tiene como, siento yo, no la conozco, no la he visto como en otros contextos o en videos para nada, pero siento que como va acercando esas obras, como en esas pequeñas introducciones, siento que no es como esos autores o esas personas que se dedican directamente a la literatura que tienen como esas pretensiones y ven desde otro punto mucho más alto al resto de la humanidad. Me gusta eso. Entonces, bueno, eso fue mi compadre Facundo.
Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartir este contenido. Recuerden que así me pueden ayudar a seguirle dando continuidad a este sueño de hablar sobre libros. Bye.